Como parte de los temas que teníamos que abordar, pues tenemos lo que es el origen y desarrollo del ensayo literario, el cual pues desarrollaremos en sesión y que les servirá también para que ustedes puedan realizar su primer trabajo. Trataré de ser breve para que el video no se haga tan extenso y explicar los conceptos más importantes y explicar también pues cómo surge, por quién surge, quién es el ideólogo de este nuevo género literario, ¿no? Que se suma a los que ya habíamos estado observando a lo largo de las anteriores clases. Se viene a sumar entonces dentro de los géneros literarios y al cual se le va a conocer como ensayo, que básicamente va a ser un género de carácter didáctico en el que un autor va a presentar o va a expresar su opinión, ¿no? Entonces, aquí los temas del ensayo pueden ser variados, son temas totalmente libres y pues tiene como intención no llegar a una conclusión como tal, comenzar a disertar sobre determinadas cuestiones que a lo mejor a quienes las está pensando, en este caso el ensayista, le preocupan, ¿no? De su entorno, cuestiones que le preocupan a lo mejor de su sociedad, del lugar donde vive, cuestiones a lo mejor filosóficas que tienen que ver con la vida o con la muerte. Para poder iniciar, pues es importante saber qué es el ensayo, ¿no? Tener claro cuáles van a ser las diferencias de este tipo de texto, tanto en contenido como en cuanto a estructura de los demás que ya hemos abordado, ¿no? Por una parte, entonces, tenemos que el ensayo es un escrito en prosa de extensión moderada que se caracteriza por tratar un tema que no se pretende agotar. Y bueno, también nos comenta que el ensayo representa un modo de comunicación y la comunicación persuasiva mediante la reflexión. Entonces, pues tenemos como conclusión que básicamente el ensayo pues puede abordar, como comentábamos, cualquier temática, ¿no? Puede ser a lo mejor la vida, puede ser la muerte, puede ser la guerra, puede ser incluso los temas que hoy en día están muy presentes, no sé, hacer un ensayo sobre esta bacteria del coronavirus, ¿no? ¿Por qué dio? ¿Qué dio? ¿Cómo surgió esta cuestión? O sobre temáticas que se habían desarrollado ya en semanas pasadas, como lo que es pues estas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, los derechos de la mujer, la violencia contra la mujer, etcétera, ¿no? También sobre eso pueden escribir ensayos. Y un ensayo, pues básicamente va a ser también una cuestión muy subjetiva, porque van a abordar estas temáticas a partir pues de lo que ustedes entienden, a partir de lo que ustedes son, a partir de su perspectiva, ¿no? Entonces es por eso que el ensayo también se va a considerar como que es como que va a tener como una de sus características principales que va a ser subjetivo. Otra cuestión, jóvenes, por ejemplo, en cuanto al ensayo, como nos comenta aquí, pues es que su comunicación va a ser persuasiva. ¿A qué refiere esto? Pues que básicamente a partir del escrito que ustedes realicen, pues van a tratar a convencer del otro de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes están analizando o de la visión que ustedes tienen en torno a la manera en cómo ven cierto aspecto de la vida. Por ejemplo, uno de los ensayistas más importantes que tenemos nosotros, o que tuvimos aquí en México, es Octavio Paz, que es un premio Nobel también de literatura, y que pues una de sus grandes virtudes es haber escrito grandes ensayos muy ilustrativos. Uno de ellos pues es los que integran el laberinto de la soledad, y en donde pues hace un análisis de lo que es el mexicano, cómo se comporta el mexicano, cuál es su idiosincrasia, cuáles son los roles que juega tanto el hombre como la mujer en esta sociedad en la que hemos nacido y hemos estado creciendo, ¿no? Entonces él a partir de su visión pues trata de ir encontrando, bueno, ¿por qué somos como mexicanos? ¿Por qué a veces se nos cataloga como flojos o a veces se nos cataloga como conformistas? Y bueno, Octavio Paz va haciendo toda una revisión de estas cuestiones en uno de sus ensayos, ¿no? El cual abordaremos posteriormente, ¿no? Y bien, pero ¿dónde está el origen del ensayo? ¿Quién lo creó? ¿Quién fue el que de alguna manera este tipo de textos dijo, pues vamos a ponerles en un que se le va a llamar ensayo? Porque de alguna manera no es igual a lo que se venía escribiendo hasta la época en la que este escritor o este filósofo comenzó a crear este tipo de textos. Bueno, y quien inventó o acuñó esta idea del ensayo va a ser Montaigne, como lo vemos acá, su apellido, Montaigne,
quien nace en Francia en 1533. Y bueno, ¿quién fue Montaigne? Montaigne fue un personaje de la nobleza, un filósofo humanista, que de alguna manera, al tocarle vivir en lo que se tenía de la cultura grecolatina, y a tratar de ir avanzando, ¿no? Y dejar atrás, pues, toda esta época a la que se le denominaba como oscura, ¿no? O el oscurantismo. Entonces, ¿qué caracteriza al Renacimiento? Pues, por una parte, que Dios deja de ser el centro de todo para comenzar a ser el centro de todo el mismo hombre, ¿no? Está también la invención de lo que va a ser la imprenta. ¿Y qué es lo que pasa con la imprenta? Bueno, que ayuda a difundir el conocimiento, ayuda a que de alguna manera la gente que no sabía leer ni escribir, bueno, pues también comienza a aprender a leer y escribir, y eso es como parte también de lo que impulsó esta corriente de pensamiento, ¿no? Que va a ser el Renacimiento, aunada con el humanismo. Entonces también otra de las cuestiones que suceden durante esa época, pues es la expansión de distintos imperios, en este caso, por ejemplo, el español, pues en sus travesías, en sus exploraciones, pues descubren el continente americano, y esto va a ser también, pues una situación que les va a llevar a conocer pues nuevos puntos de vista, nuevas culturas y a enriquecerse, ¿no? Tanto intelectual como culturalmente, ¿no? Y bueno, y económicamente. Entonces, esto va a ser básicamente el contexto en el que va a nacer Montaigne, y pues lógicamente él comienza a tener una inclinación pues sobre las cuestiones que tienen que ver con el análisis de las cosas, por el intentar saber por qué las cosas se dan como se dan, comienza a hacer disertaciones y reflexiones pues, en torno al momento en el que él está viviendo, ¿no? Entonces, estos escritos que él comienza a plasmar y que los comienza a realizar desde su castillo, que lleva por nombre igual el castillo de Montaigne, él comienza a hacer ahí disertaciones, y como pueden ver aquí en las imágenes, pues este es el lugar donde él se enclaustraba a escribir. Se comenta que las citas que a él más le gustaban, que le llamaban la atención, pues las mandaba a grabar en el techo de su casa, ¿no? En esas vigas de madera que se integraban como parte del sustento de la arquitectura de los castillos, ¿no? Bueno, pues ahí mandaba él poner algunas citas de algunos filósofos, de algunos literatos que a él le gustaban, ¿no? A manera como de inspiración, ¿no? Entonces, como les comentaba, él se da cuenta que lo que él está haciendo, los escritos que él está plasmando, las reflexiones que él está realizando en torno a lo que a él es al momento que él está tocando vivir, pues son muy diferentes a lo que se venía escribiendo en la literatura, ¿no? Era muy diferente a un poema, era muy diferente a un cuento, a una leyenda, a un mito, y es por ello que él decide llamarle, pues, ensayos, ¿no? A esto que él estaba realizando. Entonces, jóvenes, pues básicamente entonces los ensayos, pues se van a enfocar en ser como reflexiones internas, que tratan de explicar ciertas situaciones, ¿no? Tratan de explicar ese tema en el que él se está abocando, pues para dar, pues para ir ampliando el conocimiento, ¿no? Y bueno, a partir de lo que él va pensando, pues también va integrando cuestiones que otros han pensado y que se han dedicado a investigar esas temáticas para ir enriqueciendo el conocimiento, ¿no? Ejemplo, tomando como referencia lo mismo que habíamos comentado, ¿no? A lo mejor sobre estas manifestaciones feministas. Bueno, pues si se comenzara a crear un ensayo en torno a ello, bueno, pues quizás nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué surgen estas manifestaciones? ¿Qué son? ¿Qué es lo que luchan? ¿Cuál es la postura que nosotros tenemos en torno a ello? Pero también es importante darnos cuenta que hay quienes ya han analizado este fenómeno, este tema, y que tienen ya grandes adelantos en ese sentido, y bueno, pues podemos retomar las ideas de ellos para poder complementar las de nosotros, ¿no? Entonces, como pueden ver, el ensayo va a ser una cuestión muy diferente entonces a lo que va a ser la narrativa, a lo que va a ser la lírica y la poética, y a lo que va a ser el género dramático, ¿no? Para convertirse entonces, jóvenes, en un género
que trata de argumentar en un género que trata a partir de la subjetividad, pues también de dar respuesta a los distintos temas o a lo que nos preocupa de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? Y bien, para implementar esta cuestión, vamos a ver un pequeño video de aproximadamente 2 minutos en donde nos plantean la vida de Montaigne, ¿no? De ver quién fue Montaigne. Ensayista, humanista y filósofo. ¿Quién fue Michel de Montaigne? Nació el 28 de febrero de 1533 y desde pequeño tuvo una educación muy estricta. Luego completó sus estudios en leyes y se desempeñó como magistrado. A la edad de 38 años se retiró a su castillo y se dedicó a escribir. Montaigne es reconocido por haber creado el tipo de texto conocido como ensayo, una pieza breve, escrita en prosa, que analiza o evalúa un tema significativo mediante argumentos. Su escritura es modesta, por momentos jocosa, y reniega de la pretensión de los grandes intelectuales de la historia. Su pensamiento se clasifica como humanista, escéptico y liberal, y ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. A pesar de su formación católica, Montaigne se aleja de la presuntuosidad de colocar al ser humano en un lugar privilegiado del cosmos. Concibe a la vida como una continuidad y al ser humano como una parte breve y mutable de la misma. Montaigne cuestiona la arrogancia que resulta de exaltar nuestra capacidad de razonar. Critica a la ciencia y a la religión y llega a considerar innecesario tomar el conocimiento como algo absoluto. Dice, por ejemplo, en su crítica a la valoración de la razón que hacía Marco Tulio Cicerón: en la práctica, encontramos en el campo a miles de pequeñas mujeres que en sus vidas han sido más amables, ecuánimes y constantes que Cicerón. Montaigne se interesaba por el aprendizaje de cosas útiles y atacaba a los académicos por estar inmersos en grandes interrogantes y desconectados del mundo. Sobre estas cuestiones afirmaba: conquistar un puerto, dirigir una embajada, gobernar una nación, son obras brillantes. Sin embargo, reprender, reír, comprar, vender, amar, odiar, convivir con amabilidad y con justicia en el hogar y con usted mismo, no ser flojo ni falso consigo mismo, estas cosas son aún más notables, más raras y más difíciles. Si un hombre fuera sabio, mediría el verdadero valor de cualquier cosa por su utilidad y su conveniencia con respecto a su vida. Pero la característica más distintiva de sus ensayos es que a sus análisis sumaba su propia experiencia, convirtiéndose él y las limitaciones de su propio intelecto en los verdaderos protagonistas de su obra. ¿Quieres aprender más? Visita nuestro sitio web, educatina.com. Bien, jóvenes. Entonces, como pueden ver, a partir de lo que nos comentan en el video y lo que hemos observado, pues podemos decir que un ensayo en realidad es una especie de diálogo que entablamos con nosotros mismos, en donde presuponemos que alguien lo va a leer y vamos a intentar hacer que esa otra persona también vaya reflexionando en torno a las ideas que nosotros vamos comentando, ¿no? Entonces, básicamente ese sería entonces una de las formas en que podríamos definir de manera muy sencilla lo que sería un ensayo. Y bien, entonces, ¿cuáles serían las características que lo van a definir? Por una parte tenemos que el ensayo va a ser subjetivo, va a integrar un carácter dialogal, va a ser digresivo, va a integrar también temáticas libres y va a tener una estructura no rígida. Quizás aparentemente estos conceptos no nos dicen de repente nada, ¿no? Así que por ello pues vamos a irlos viendo de manera detenida. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con la cuestión de la subjetividad? Dice: es la motivación del interior que nos lleva a elegir un tema y el enfoque que vamos a darle, ya que en el ensayo literario el ensayista no solo expresa sus sentimientos, sino también el proceso que llevó a adquirirlos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la subjetividad? Pues como podemos ver aquí en esta imagen, cada quien aprende o ve el mundo a partir pues de una visión muy propia, ¿no? Hay quienes les ha tocado o tienen un contexto muy diferente al que nosotros tenemos y pues lógicamente va a ver la situación de forma muy distinta, ¿no? Entonces la subjetividad dentro del ensayo es que lo que nosotros vamos a plasmar en él
Es subjetivo porque de alguna manera tiene que ver con lo que nosotros hemos vivido, tiene que ver con nuestra ideología, con nuestra forma de pensar. Regresando nuevamente al ejemplo, ¿no? Con estos temas del fondo, ¿no? Cada uno de ustedes, yo creo que asume o ve esta problemática social de distinta manera, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, yo estoy a favor, y hay quienes dicen, pero yo no estoy a favor, yo estoy en contra, y hay quienes dicen, bueno, a mí me parece que su lucha es legítima, pero, y bueno, ahí es donde entra la subjetividad, el punto de vista de donde cada uno va a ver las temáticas, ¿no? Por ejemplo, con esta cuestión del coronavirus, ¿no? Hay quienes dirían, bueno, yo no creo que exista, hay otros quienes serían a lo mejor a las teorías conspirativas, ¿no? Y dirían, bueno, yo creo que sí existe, pero es un virus que soltó tal gobierno para acabar con la población o para mermar de China, o hay quienes van a argumentar desde otra perspectiva. Como les decía, va a tener que ver la subjetividad, las creencias y el conocimiento que cada uno de ustedes tenga. La otra que dice que integra también un carácter dialogal, bueno, dice, el ensayista no presenta nada terminado, sino desarrolla sus ideas al escribirlas, y no lo hace de manera sistemática, y sí en la forma como se le van ocurriendo, y aquí colabora el lector en la comprensión y organización de las ideas. Aquí, jóvenes, no me registró los acentos, pero llevan acentos. Y bien, jóvenes, entonces, ¿a qué se refiere con esta cuestión del carácter dialogal? Pues básicamente, como les comentaba hace un momento, pues a través del ensayo uno puede ser una especie de monólogo en donde hay un diálogo con uno mismo, o puede uno estar dando por sentado que alguien nos va a leer, y a partir de ello pues nosotros vamos a vertir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista con sustento de lo que nosotros estamos pensando en torno a determinado tema, ¿no? Por eso es que se les denomina que tiene un carácter dialogal. Otra característica son las digresiones. ¿Qué quiere decir estas cuestiones de las digresiones? Dice, si entendemos como digresión el hecho de apartarse en el discurso del asunto principal para tratar de algo que surge de pronto y está relacionado con el tema. Lo que comúnmente nos pasa y que tiene que ver mucho esto también con la comunicación oral, ¿no? Que cuando nosotros estamos exponiendo alguna temática y surge a lo mejor no un tema principal, pero sí un tema secundario que tiene que ver con lo que nosotros estamos analizando, pues bueno, lo retomamos, ¿no? Para complementar esa gran idea que nosotros estamos planteando, ¿no? Entonces, esto se refiere a las digresiones, ¿no? Como por ejemplo, imaginemos un árbol, ¿no? Con su tronco. Las digresiones son esas ramitas que siguen perteneciendo a ese árbol, pero que nos ayudan también a entender ese todo, ¿no? Entender toda esa complejidad que es este árbol, ¿no? Entonces, esas son las digresiones, ¿no? Y en cualquier tema pueden surgir, ¿no? Por ejemplo, retomando la misma temática para no perdernos tanto con las cuestiones del feminismo, ¿no? El tema nodal, pues, a lo mejor es el feminismo, ¿no? Pero de ahí, pues, podemos irnos en digresiones, analizando temas también que tienen que ver con la violencia, analizando temas que tienen que ver con el feminicidio y cuestiones de ese tipo, ¿no? Es decir, comenzamos a ver temáticas que tienen que ver con el tronco de nuestra investigación y que son importantes, ¿no? Ajá, no es lo esencial, pero sí son importantes para entender el problema en su complejidad, ¿no? Entonces, estas serían las digresiones. La otra cuestión es que dentro de los ensayos, un ensayo sugerencias que adelanta y que desea que se proyecten en el lector, ¿no? Entonces, pues, un ensayo, joven, de alguna manera también tiene que ver con nuestro interior, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser, porque en él, pues, de alguna manera vamos a nosotros a vertir parte de lo que somos, ¿no? Parte de nuestra esencia, parte de lo que nosotros pensamos con respecto a los temas que nos interesan, ¿no? O sea, un ensayo a lo mejor sobre el suicidio lo va a abordar cada uno de ustedes de manera diferente, de acuerdo a las vivencias que hayan tenido, ¿no? O sobre la violencia, ¿no? A lo mejor intrafamiliar. Cada uno la va a abordar también desde una perspectiva pues, muy singular y muy propia. Finalmente tenemos que no integra una estructura rígida. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, como podemos ver en la imagen, pues todas tienen forma diferente, ¿no? Entonces, un ensayo al partir de la subjetividad y a partir también de estas cuestiones que tienen que ver con las digresiones, que tienen que ver con esas preguntas retóricas que también se va realizando,
se van realizando en él, pues no va a tener una forma muy bien definida, ¿no? Aunque posteriormente vamos a ver que ya dentro de los ensayos académicos, pues sí se van integrando cierta estructura, ¿no? Pero a este momento, pues no hay una estructura rígida y puede expresarse de cualquier manera.